Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Hemos llegado al último segmento del último programa de la semana, ese segmento que tenemos al final del programa del viernes y que ustedes saben que es un segmento por el que yo siento una especial querencia. Y siento una especial querencia no porque no me gusten, siempre me veo obligado a decirlo, los segmentos de conclusión de los otros días de la semana. Son excelentes, lo mismo se hablan de literatura que de psicología, que de economía. La verdad es que es difícil superarlos en cuanto a los contenidos, pero los viernes siempre tenemos invitados especiales, a veces invitados con un predicamento literalmente internacional, a veces gente más limitada en cuanto al radio de conocimiento que tiene el gran público, pero siempre gente muy excepcional. Nuestro invitado esta noche es un personaje al que ustedes han tenido ocasión de escuchar ya en alguna ocasión anterior. Les adelanto que es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva, que ha sido jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, que ha participado en misiones en Bosnia y Herzegovina y que además ha estado con nosotros con anterioridad para hablar de otros dos libros suyos, de Así se domina el mundo y El dominio mundial. Se imaginan ustedes de sobra que les estoy hablando del coronel Pedro Baños. Don Pedro, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, César, y encantado y agradecido de que vuelva usted a contar conmigo. Me hace muchísima ilusión volver a participar en su programa. Bueno, es un placer para mí y si le parece nos sumergimos inmediatamente en el libro que tiene una lectura sustanciosa y vamos a intentar tocar los mayores puntos posibles. ¿Realmente manipular es un instinto básico? Lo es, siempre lo ha sido, César. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología permite que seamos mucho más manipulables los ciudadanos y, por tanto, que los grandes manipuladores, que siempre han existido a lo largo de la historia, lo tengan muchísimo más sencillo. Hoy en día manipularnos es más que un instinto, es verdaderamente un vicio, porque la facilidad es tal que yo entiendo que es muy difícil desprenderles precisamente de esta adicción a la manipulación. Nos manipulan incluso con el ocio, con el entretenimiento y con las diversiones. Sí, algo que nos parece tan banal y que además, por supuesto, tenemos derecho las personas a tener un momento de esparcimiento mental, por así decirlo, se ha convertido también este ocio, este entretenimiento, en una forma muy sutil, muy, digamos, casi etérea, pero realmente muy práctica, muy exitosa, de condicionarnos y de manipularnos, porque algo que todos necesitamos después de una jornada de trabajo tediosa, pues claro, es muy fácil que nos vayan calando mensajes que se van precisamente insertando en este entretenimiento que nos puede parecer algo banal y que no lo es en absoluto. Comenta usted en su libro, y yo coincido con el análisis, pero no conocía este dato, que en un momento determinado la Unión Soviética es desmontada por la propia nomenclatura que decide vivir mejor. Es decir, en última instancia no solo quieren el poder político que tienen, sino que quieren vivir pues como viven los millonarios de Occidente. Y señala usted en su libro que en ello influyó mucho la serie de Falcon Crest, una serie
que se emitió desde el año 1981 al 1990, donde a fin de cuentas los que vivían como millonarios, pues hombre, eran millonarios, pero vamos, tenían un control territorial limitado y todo estaba ceñido a unos viñedos, y que la forma de vida que aparecía en Falcon Crest influyó enormemente en la nomenclatura soviética, como para decir, desmontamos este tinglado y vamos a vivir como la gente de Falcon Crest. A tanto llegan las series de televisión. Pues sí, César, además usted, que es un gran historiador, conoce perfectamente que lo que sucedió en la Unión Soviética no fue una revolución, sino una involución. Sí. Es decir, surgió precisamente entre las capas altas, entre el poder. Claro, efectivamente, para que nos demos cuenta que es fácil es modificar los hábitos sociales, familiares, económicos, a través de las películas, de las series que vamos viendo. Porque claro, nos van imponiendo, como decía antes, de una manera muy sutil, muy hábil, que nos pasa desapercibida, nos van imponiendo diferentes modelos de vida. Claro, cuando estas personas que tenían tantísimo poder, que tenían en sus manos la capacidad para decidir sobre la vida y la muerte de millones de personas, de decenas de millones de personas, y no solamente en Rusia, todos los demás países satélites de Rusia en aquel momento, el que componía ese mundo soviético, incluso más allá, en buena parte del planeta, de repente se dan cuenta de que unas personas que casi no eran nadie, por así decirlo, que tampoco tenían una especial incidencia política o social en el ámbito, en la esfera estadounidense, a través de estas series, pues que viven de una manera realmente increíble para ellos, con un acceso a unos bienes materiales que a ellos se les escapaba completamente. Y entonces son ellos los que desean este involucionismo soviético-ruso, que desean precisamente acceder a aquello que consideraban que les correspondía por el poder que tenían ellos mismos. Hay una cuestión, usted menciona varios aspectos de la manipulación social, varios instrumentos para esa manipulación social. ¿También nos manipulan con los medicamentos y con la alimentación? Sí, además es lo mismo, también de una manera que en este caso diría casi terrible, ¿no? Pensemos cómo nos están habituando, incluso desde niños, al uso de medicamentos con enfermedades que antes a lo mejor simplemente pues consideramos que eran propios de la infancia o de la adolescencia, pues esa hiperactividad, y más hoy en día que casi los niños no pueden ni salir de casa todo el día con videojuegos o con los juegos online. Entonces, de repente, pues hay que medicarles como para aplacar esa furia, por así determinarla, el infantil y adolescente. Y vemos además cómo también, no solamente ya en esta etapa que es terrible de la adolescencia, que al final es habituar para que cuando sean adultos sigan consumiendo todo este tipo de psicofármacos, sino también como vemos en los adultos, que casi es una imposición el estar permanentemente medicándose de una forma o de otra. Y además, claro, es que lo que estamos creando son personas que en cierto modo no solamente es que estén condicionadas por sustancias químicas, sino que además a lo mejor esas sustancias les impide reflexionar con la suficiente claridad que debería ser lo propio para poder llevar las riendas de su propia vida y que no se las lleve alguien. Es un tema verdaderamente, como decía, terrible, y en cambio lo estamos viendo como es algo que está creciendo, sobre todo especialmente en el mundo occidental, pero no exclusivamente. ¿Hasta qué punto existe un plan para que la sociedad sea cada vez más infantil, más aniñada, más pueril, porque eso permite manipularla con más facilidad? Pues por una cosa muy sencilla, César, porque si de verdad fuéramos los adultos que creemos que somos, lo que estamos viendo todos los días en la política europea o la política mundial, no lo permitiríamos. Entonces, para que la sociedad esté suficientemente adocenada, suficientemente infantilizada, nos tienen que llevar a esos estadios casi iniciales de nuestra vida. Hay que tener en cuenta que precisamente la infancia es el momento en el que somos más sugestionables, más influenciables, y además que tenemos menos capacidad de reaccionar frente al contexto que nos rodea. Entonces lo vemos como hay una educación en general, que es una educación muy limitadora y sobre todo que no nos lleva a la reflexión, no nos lleva a propiciar un espíritu crítico personal, sino todo lo contrario. Porque, como digo, al poder evidentemente no le interesa tener a una sociedad mayoritariamente bien formada, bien capacitada, porque desde luego los procesos de rebeldía, por supuesto de rebeldía pacífica siempre, serían muchísimo mayores.
Usted menciona, y es enormemente interesante, menciona en la página 81 de su libro una cita de Mike Adams, escrita en 2015, quiero subrayar esto, donde dice lo siguiente: si quieren prohibir los departamentos de policía locales y desplegar una fuerza policial nacional tipo Gestapo, controlada federalmente, por ejemplo, todo lo que tienen que hacer es esperar a que la brutalidad policial se centre en un afroamericano masculino, la brutalidad contra las víctimas blancas no cuenta, y a que luego se desplieguen los inevitables disturbios. Esto recuerda mucho a todo el episodio de George Floyd, que murió en mayo del 2020. Pues este señor era un visionario, César. Tan visionario, que él decía cosas muy claras y lamentablemente murió en circunstancias muy oscuras. Esa contraposición entre lo claro que hablaba y lo oscura que fue su muerte. Pero claro, efectivamente, lo triste de todo esto, y usted vive en Estados Unidos, César, y lo conoce de primera mano, es verdad que en Estados Unidos el racismo, y yo más que racismo le llamo verdadero clasismo, es algo que impregna la sociedad, sin lugar a dudas. Lo triste es que esa situación sea aprovechada de modo absolutamente torticera por los medios políticos, por los grupos políticos, precisamente para sacar rédito a una circunstancia que deberían de verdad preocuparse mucho más de ello y no de buscarle esos intereses espurios que siempre son pues muy poco claros. ¿Hasta qué punto estamos hablando de esa manipulación que discurre por la alimentación, que discurre por la medicina, que discurre por los medios de comunicación también? ¿Hasta qué punto la educación es también utilizada como un instrumento de manipulación? Si me permite, César, voy a retomar, que antes no se lo he comentado, el tema de la alimentación. Por supuesto. Es un tema que es muy delicado, porque yo entiendo que hay muchas personas que creen con firmeza en lo que hacen y que además creen que es un bien para ellos y para la naturaleza, y por supuesto siempre máximo respeto a cualquier decisión personal, siempre y cuando, una vez más, que sea una decisión verdaderamente meditada, profunda, y que la persona la adopte porque cree que es lo más conveniente para ellos, que no sea una imposición indirectamente lanzada. El problema es que a lo largo de la historia está demostrado que todas las sectas o grupos religiosos un poco extraños siempre han intentado que sus acólitos consumieran las mínimas cantidades de proteínas y de calorías posibles, porque está demostrado que una persona que tiene deficiencias alimenticias también es mucho más fácilmente sugestionable y manipulable. Y esto debemos tomarlo con gran precaución, porque no vayamos a estar cayendo en una pequeña trampa de que todos estos nuevos modelos alimenticios, que además, por cierto, es lo que se está preconizando en todos estos foros de Davos y todos estos grandes foros de los que al final manejan los hilos del teatro del mundo, de que vayamos reduciendo precisamente nuestra alimentación y sobre todo nuestra calidad de alimentación. Y eso puede ser preocupante, porque a lo mejor es otra manera también de condicionar las sociedades, César. Es decir, que usted no considera que sea inocente ni saludable determinados modelos de alimentación que en estos momentos se están lanzando, sino que piensa que detrás de ello puede haber un esfuerzo por manipular con más facilidad a la sociedad. Así es, César. Mire, después de teniendo 60 años y habiendo dado muchas vueltas por el mundo y habiendo leído muchísimo, que también hay que leer muchísimo, como ha hecho usted, sí, no solamente el guiarnos por la noticia última del momento, sino leer en profundidad y leer mucha historia, vemos que al final los poderes siempre han intentado buscar argucias para dominar las sociedades y a las personas de una forma o de otra. Y por eso tenemos que ser muy prudentes con todas aquellas medidas que tan machaconamente nos quieran imponer. Y si me permite, si vuelvo a retomar otra vez la pregunta última, por favor, César, para contestársela. No, estaba hablando de que habíamos hablado de la alimentación, de la medicina, etcétera, y yo le comentaba que sí, la educación. Exactamente. Sí. Correcto. Por supuesto, la educación, una vez más, estamos hablando de cómo se puede modelar a una sociedad entera a base de precisamente adaptar la educación a un adoctrinamiento, que más que formación
crear una persona capaz de valerse por sí misma, sino que la adoctrinemos, y el momento ideal para hacerlo, una vez más, es la infancia y la adolescencia, sin lugar a dudas. Esto se ha intentado siempre y por eso lo tenemos que enlazar con lo que comentábamos antes, el poco interés en la educación en general. Por supuesto hay una educación elitista que sí que lo hace, pero la educación en general, en verdaderamente fomentar ese espíritu crítico y crear personas que puedan pensar por sí mismas, decidir por sí mismas aquello que verdaderamente sea lo que mejor les sirva para el futuro y para irse perfeccionando todos los días como seres humanos, que es lo que debería ser. Bueno, realmente el panorama que perfila usted ahora en la entrevista, pero que aparece, por supuesto, muchísimo más detallado en el curso del libro, es un panorama de una población idiotizada o al menos muy reducida en cuanto a su capacidad de razonamiento, de análisis crítico, de evaluación de las situaciones, a la que además procuramos terminar de controlar mediante el uso de determinados fármacos y a la que finalmente incluso vamos a alimentar mal, porque una persona que realmente se malalimenta, sus capacidades de análisis también se ven reducidas. Es que al final estamos hablando del dominio social y eso lo tenemos que enlazar, todo lo que acaba de comentar usted, César, con gran acierto, lo tenemos que enlazar con la polarización, el fraccionamiento social, esta división que estamos viviendo. Porque al final, ¿qué significa? Cuanto más fácilmente influenciables seamos por esa infantilización, por ese uso masivo de las drogas, que es a lo que nos quieren llevar, sean las drogas actuales, digamos, legales, junto con esa legalización que quieren hacer de las que todavía están consideradas como ilegales en buena parte del mundo, o prácticamente en todo el mundo. Entonces, claro, al final lo que consiguen es que la imposición del poder es máxima, porque no tenemos capacidad de rebeldía. Al no estar, digamos, bien formados, bien preparados, bien capacitados, unidos socialmente para luchar contra los desmanes del poder, y lo estamos viendo de forma constante, contra estos abusos, contra estas ya, digamos, casi insultos flagrantes a la sociedad, y que en cambio vemos que nuestra capacidad de reacción es mínima, unos por unas circunstancias, otros por otras, o simplemente porque nos han conseguido convencer de que los nuestros, aquellos que nos han dicho que son los nuestros, parece que tienen derecho de pernada y contra ellos no se puede actuar. Al contrario, hay que justificar cualquier acción, aunque sea una verdadera barrabasada. Y ese es el contexto en el que estamos, César. ¿Qué papel juegan ahí las redes sociales? Voy a intentar desarrollar algo más esta cuestión. Las redes sociales han tenido en general muy buena prensa hasta hace pocos meses. Es decir, a todo el mundo las redes sociales les parecían maravillosas porque colgaban las fotos de su viaje a Marruecos, porque de pronto comentaban cómo estaban en una barbacoa estupenda, porque la gente les felicitaba el cumpleaños. Podían descargar películas gratis para verlas, en fin, las redes sociales eran algo en términos generales maravilloso, la sensación general era positiva y sin embargo eso empieza a cambiar cuando de pronto las redes sociales, no voy a decir que de manera inicial, pero desde luego sí de manera mucho más acusada, empiezan a censurar contenidos después de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, empiezan a cerrar canales, empiezan a dar una versión oficial de acontecimientos que tienen una repercusión mundial, etcétera, etcétera, y muchísima gente de pronto empieza a sentirse inquieta por esas redes sociales que hasta ese momento le parecían unas autopistas maravillosas por las que circulaba felizmente. ¿Qué papel juegan las redes sociales en un intento de controlar a la población, en un intento de dominar mentalmente a la población? Las redes sociales actualmente, César, juegan un papel absolutamente esencial. Hay que pensar que estamos en esta era digital, en esta era de la sociedad virtual, en la que efectivamente, como usted decía, las redes sociales nacieron como un espacio de verdadera libertad, donde el ciudadano podía explayarse y podía decir cosas que no se atrevía a decir en el ámbito físico, por así decirlo, porque cada vez vemos que lamentablemente la libertad de expresión está siendo mucho más cercenada, y en cambio vemos que claro, que de repente se han convertido en un instrumento político y de dominación de primera magnitud. Todavía hoy oía en un telediario que los jóvenes en España pasan al menos 6 horas diarias
en las redes sociales, que se dice pronto, 6 horas diarias de media. Estamos hablando de que cada día en el mundo se conectan al menos 3.500 millones de personas a alguna red social. Y además que en algunos países, como prácticamente es el caso de todos los europeos, más del 90% del tráfico de temas políticos se llevan a cabo precisamente en las redes sociales, muy concretamente en el caso de Twitter. Obviamente esto no iba a quedar al margen de la influencia de las grandes élites, que saben que para condicionar a las poblaciones tienen que también utilizar esta gran herramienta que son las redes sociales. Redes sociales donde hay una pelea, donde se baten las grandes potencias, los grandes servicios de inteligencia, para influirnos precisamente a través de controlar nuestras emociones, mandándonos esos mensajes que nos irritan, que nos indignan para que se viralicen, y todo, absolutamente todo, está perfectamente estudiado. Vemos que es cómo se utilizan los bots, las redes de bots o estos netbots, en fin, incluso sistemas muy sofisticados para condicionarnos de manera permanente. Por lo tanto, las redes sociales hoy en día son un elemento de dominación de primerísima magnitud. Pensemos lo que significa, como usted bien decía, César, que actualmente nos mande a este ostracismo digital, por así decirlo, ¿no? Es decir, que nos expulsen de las redes sociales, y todavía hay quien lo justifica, el argumento diciendo, bueno, como son redes que son privadas, pueden hacer lo que quieran. El problema es que te han acostumbrado a participar en ellas, es como si te han acostumbrado en la vida física a entrar a un determinado establecimiento, al casino del pueblo, y de repente no te dejan volver a entrar. Es decir, que te castigan de una manera absolutamente terrible, porque precisamente saben cómo condicionarnos para que pasemos el mayor tiempo posible de estas redes, que se conviertan en una parte importantísima de nuestras vidas, y expulsarnos de ellas es algo que repercute muy negativamente en la vida de cualquier persona. Hay un capítulo que dedica usted, yo tengo que reconocer que es uno de los capítulos que me ha creado más desazón al leerlo, que habla, el capítulo es el capítulo 4 y se titula A la caza del cerebro. Es decir, nos enfrenta con el hecho de que finalmente nuestro cerebro va a dejar de ser nuestro si Dios no lo remedia. Cada vez va a ser más fácil poder manipular nuestro cerebro e incluso nos vamos a encontrar con desarrollos de tecnología como puede ser el transhumanismo, que va más allá de lo que hubieran pensado muchos de los autores clásicos de la ciencia ficción. Pues así es, César, es que las distopías que se escribían no hace muchos años han quedado muy superadas. Es verdad. Da igual que sea Un mundo feliz, que sea 1984, que sea Fahrenheit 451, todo eso ha quedado muy desfasado. Y además fíjese que curiosamente desde que apareció el libro han surgido noticias enlazadas con el libro que le dan plenamente la razón a lo que yo decía entonces. En los últimos, lo que nos ha dicho Elon Musk, que ha hecho ya con un mono, de implantarle un chip en el cerebro para que con sus pensamientos ya maneje aparatos electrónicos, y que quería que antes de que acabe este año 2021 habérselo implantado a humanos, si es que algún país, como por ejemplo puede ser China, no lo ha hecho ya. ¿Qué significa? Que nosotros efectivamente con el pensamiento, que recordemos que era nuestro último reducto de libertad, que solo faltaría que nos lo tocara ya también, pues efectivamente podamos manejar ordenadores o cualquier otro aparato electrónico. El problema es que alguien con otro aparato electrónico va a poder no solamente ver nuestros pensamientos, que serán absolutamente transparentes, sino modificarlos. Y eso ya se está haciendo. Lo mismo que en Estados Unidos se está experimentando con modificar los recuerdos o implantarnos recuerdos nuevos. Pero es que lo dice abiertamente, incluso en la página web de DARPA, la Agencia de Tecnología Disruptiva del Pentágono. Y si nos lo dicen abiertamente, una vez más, ¿qué nos estará haciendo, César? Y eso es muy preocupante. Fíjese que quien está alertando de esta situación es ni más ni menos que Rafael Yuste, esta eminencia científica española, que como tantos otros también tiene que trabajar en Estados Unidos, y que nos está diciendo que es uno de los creadores precisamente de todos estos sistemas, y que fue el que instó a Barack Obama a llevar adelante lo que se llama la iniciativa BRAIN, en teoría algo positivo para paliar enfermedades mentales, y nos está alertando que a lo mejor han creado un monstruo como en su momento crearon los inventores de la bomba atómica, y que al final puede perjudicar y va a perjudicar a la sociedad mundial.
Bueno, a todo eso estábamos hablando de esa cuestión y yo tengo que preguntarle otra cuestión que aparece a veces de manera yo creo que muy poco científica y casi risible, pero que usted aborda también en su libro, que son los efectos del electromagnetismo. ¿Realmente las ondas ELF tienen efectos sobre nosotros? ¿Esto es verdad? ¿No solo es imaginación? Mire, César, pues ya que me da usted pie para comentarlo, yo intenté documentarme al máximo de documentos científicos. La prueba está que hay 370 referencias en el libro, que básicamente son de documentos que están recogidos en la bibliografía, que son documentos científicos, algunos de las principales revistas científicas del mundo. Hay muy poca fantasía, por no decir absolutamente nada, en el libro, todo intentado que estuviera respaldado por datos, que es como debe de ser. Claro, efectivamente, las ondas electromagnéticas, estaríamos hablando de esta guerra que tampoco percibimos. Es muy fácil a través de estas ondas que también cambiarnos incluso nuestras percepciones y hasta nuestros pensamientos. Yo lo detallo en el libro de cómo no es nada difícil, disponiendo de la tecnología adecuada, por supuesto, cómo es posible lanzar esas ondas contra el cerebro de otra persona y ser capaz de modificar sus actitudes o sus decisiones. ¿El 5G es un arma electromagnética o aquí hay más imaginación que hechos fácticos? En principio no, César, y hay que decirlo con rotundidad. Es decir, ahora mismo no hay nada que demuestre que sea perjudicial para la salud humana. Es verdad que aumenta su potencia, por así decirlo, pero hoy por hoy todavía son radiaciones no ionizantes, es decir, que no son radiaciones como las que emite, por ejemplo, una explosión nuclear, que sí que son ionizantes y que, por tanto, esas sí que perjudican la parte física del cuerpo. De todas maneras, como también pongo, todavía queda mucho por investigar. No hay ninguna autoridad mundial, incluyendo las dependientes de Naciones Unidas, que todavía no te digan que están todavía trabajando en ello, porque pudiera ser que tuviera alguna repercusión para la salud de las personas. Pero hoy por hoy, de momento, no tiene ninguna repercusión en absoluto. Bueno, estoy convencido de que no pocos de nuestros oyentes han respirado con alivio al escuchar esa afirmación. Hay un capítulo, otro de los capítulos que a mí me ha resultado verdaderamente también desasosegante. Es un capítulo como todo en el libro, porque el libro realmente es un libro muy bien documentado, con un soporte documental extraordinario, con multitud de referencias, no solo a literatura científica, sino también a referencias históricas. La verdad es que es un libro que apasiona y que te subyuga y que te engancha, pero hay toda una parte del libro que está relacionada con la posibilidad de reventar nuestra resistencia cerebral, de reventar nuestra resistencia mental, de ceder ante lo que se podría denominar tortura, aunque a veces esa tortura, bueno, pues a veces guiados por esas imágenes medievales de la estrapa o de determinados métodos para llevar a confesar al reo, pues esto casi en algunos casos no parece tortura. Primera cuestión, ¿la tortura es una forma de extraer información, de quebrar la voluntad, de someter a una persona que finalmente es infalible, o hay personas que consiguen resistir la tortura hasta el final? Actualmente, con los medios más avanzados, los métodos más avanzados, ninguna persona tendría capacidad para resistir la tortura. Hemos de pensar que ya no estamos hablando solamente de la tortura física, de hacerte daño físico, es como bien acaba de decir usted, César, estamos hablando de hacerte daño mental. Es decir, y eso es imposible de superarlo. Pensemos, como relato en el libro, las técnicas más sofisticadas, a través del sonido, que por cierto antes no hemos comentado que además de las armas electromagnéticas para destruir el cerebro, también existen las armas sónicas, que cada vez son más empleadas en todo el mundo. Incluso en las últimas manifestaciones se han utilizado multitudinarias en buena parte del planeta. Pero efectivamente, volviendo al tema de la tortura, pensemos lo que significa hoy en día, por ejemplo, meterte en una cámara con ausencia de sonido, o simplemente el mero hecho de no dejarte dormir durante más de 3 días. Estamos hablando de que de media una persona, a partir de la 3ª noche que se le impide dormir, prácticamente su trastorno psicológico va a ser permanente. Y eso no hay ninguna mente
que esté preparada para superarlo, por más que sea un espía o una persona de las Fuerzas de Operaciones Especiales que haya sido especialmente entrenada, podrá aguantar alguna hora más, evidentemente, que una persona que no tenga esa formación, pero al final la ruptura mental está garantizada. Y hoy en día los sistemas que hay de tortura son verdaderamente sofisticados, terribles, que muchas veces no dejan huella física y por tanto es muy difícil hacer una valoración posterior, pero que desde luego la destrucción mental, como digo, está garantizada. Yo recuerdo una escena, me llamó muchísimo la atención, en una película inglesa de los años 70 que protagonizaba Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica, y que se titulaba Oh Happy Man, Oh Hombre Feliz. Y en una de las escenas entraba de manera inadvertida en un lugar donde estaban haciendo experimentos secretos gubernamentales. Alguno de ellos escalofriante, que aparece solo unos segundos en la pantalla. Y en un momento determinado le sientan en una silla y quien lo va a interrogar le dice: mire, usted al final va a confesar. Es solo cuestión de tiempo, le recomendamos que lo haga antes y se ahorrará usted el dolor. Y efectivamente, después de que le someten a determinada presión en 3 o 4 ocasiones, acaba confesando todo. Esto, aunque sea de una manera más burda y dentro de las técnicas de los años 70, entiendo que es la situación en estos momentos. Así es, César. Y pensemos, incluso podríamos entrar en el campo de los productos, una vez más, de los psicoquímicos. Pensemos que algo que se ha utilizado siempre, lo que se llamaba el suelo de la verdad, que es el pectotal sódico, está quedando muy superado. Lo mismo que en su momento es de dominio público, porque los archivos están desclasificados, como se empleó el LSD para romper la mente humana, también en el periodo de la Guerra Fría, precisamente para poder capturar a un espía adversario y que a través del LSD pues pudiera contar todo lo que supiera. Pues que hoy en día esos fármacos están muy superados, tremendamente superados. Los que tenemos actualmente son muchísimo más potentes y la ruptura mental, una vez más, es máxima. Nadie tiene capacidad, a través de algo como es efectivamente mucho más allá del dolor físico, que incluso aunque te apuntaran los dedos o incluso una mano, que se lo podría llegar a superar una persona que tuviera una capacidad, por ejemplo, de concentración, un habitual dolor, que se lo hubiera acostumbrado durante años, pero claro, si te inyectan una sustancia química tan sumamente potente, pues efectivamente la mente queda completamente abierta. Hay otro elemento del libro que llama muchísimo la atención, es decir, que finalmente aplicando métodos modernos, por decirlo de alguna manera, sofisticados de tortura, efectivamente la persona se quiebra en algún momento, se rompe en algún momento. Esto parece que no tiene discusión. La cuestión que se plantea en el libro y que yo quiero plantearle ahora es si efectivamente la aplicación de tortura al final resulta interesante. Entendiendo por interesante, no estoy haciendo un juicio moral, ni mucho menos, sino interesante en el sentido de que la finalidad que se pretende alcanzar utilizando la tortura se alcanza, o por el contrario, incurrimos en este tipo de prácticas aberrantes y sin embargo eso no nos lleva a obtener el resultado esperado. Sí, le he entendido. La cuestión es si es eficaz al final la tortura o no, sí, aunque sea verdaderamente condenable. ¿Qué sucede? Depende del procedimiento. Si efectivamente, si por ejemplo están haciendo el procedimiento del ahogamiento, esta agua que nos van tirando sobre la cara, y en una posición que estamos muy incómodos, tumbados, pues al final probablemente digamos lo que cualquiera que nos está torturando pues le quiera que digamos, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de romper la mente a través de estos psicofármacos, es muy probable que los últimos sistemas que sí que sean muy eficaces, que teóricamente están prohibidos, o si preguntáramos a cualquier gran potencia nos diría que jamás sus servicios de inteligencia los van a utilizar, por supuesto, pero que son tremendamente eficaces precisamente porque no hay capacidad de resistencia a ellos, incluso es que no hay capacidad de resistencia ni siquiera porque no nos están produciendo dolor, simplemente nos ha quedado nuestra mente en un estado, digamos, de apertura tal hacia el interrogador, es que no va a haber ningún secreto de nuestra vida que no vayamos a llegar a confesar. Con lo cual, dependiendo del sistema que se emplee, yo creo que hoy en día sí que existe la posibilidad de sacar cualquier cosa que esté en la mente de una persona. ¿Y qué pasa si la persona no tiene esos datos? Ese es otro tema. Claro, porque, por ejemplo.
Claro, César, sé lo que me quiere preguntar. Pensemos, por ejemplo, en un O sea, usted es terrorista un salafista taxista yihadista. afgano, por ejemplo, estoy pensando Eso es. en un hecho real, usted es un taxista afgano, lo detiene el ejército de ocupación en Afganistán, pensando que tiene usted datos sobre los talibán y lo someten a tortura y usted es un simple taxista afgano que no sabe nada de nada. Sí, es que incluso si me permite ir un poco más allá, César, pensemos que verdaderamente no es un taxista cualquiera, sino que es una persona que está dentro de la organización terrorista, salafista, yihadista. Claro, el problema es que, evidentemente, aquí nadie es tonto y sabe muy bien cómo compartimentalizar la información de manera que no tengan toda la información completa y que probablemente solamente tengan un contacto con uno o dos miembros más de su organización. Con lo cual, la información que vamos a sacar al final va a ser bastante pobre y probablemente parte de la información que saquemos, porque le hemos abierto completamente su mente, sea información que esta persona cree tener o cree que es la realidad, pero que probablemente ni siquiera lo sea. Lo cual ahí habría que hacer una labor de inteligencia o de contrainteligencia para interrogando a muchas personas y cuadrando las piezas, pero aún así es muy complejo. Hay un tema que usted aborda también en el libro que a mí me parece, la verdad es que lógicamente estamos haciendo un recorrido del libro a vuelo de pájaro porque estamos hablando de un libro que supera las 500 páginas, además de lectura fácil en el sentido de que es un libro muy ameno y que atrapa, pero al mismo tiempo de lectura muy densa, en la que hay muchísimos datos, muchísimas apreciaciones y forzosamente el vuelo de pájaro solo nos permite dejar constancia de algunas pinceladas. Pero hay un tema enormemente interesante también que es el de las operaciones psicológicas geopolíticas y usted pone como ejemplo de esas operaciones la manera en que se lanzó la figura de Barack Obama. Es decir, cómo en un momento determinado Barack Obama es un personaje al que incluso se le concede el Premio Nobel de la Paz y luego, sin embargo, pues fue el presidente que deportó más inmigrantes ilegales en Estados Unidos, es un presidente que en los primeros 5 años bombardeó 8 países, pero es que además no hubo un solo día de su presidencia en que Estados Unidos no estuviera en guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Estas operaciones psicológicas, geopolíticas, sin duda en algún caso, como el de Barack Obama, funcionaron. ¿Funcionan siempre? ¿O hay veces en que realmente esa operación al final no funciona porque el político, se mire como se mire, no acaba siendo digerido por la población que se pretende, por ejemplo, que lo vote? Lo que pasa es que puede no funcionar a largo plazo, por aquello que dicen que es muy difícil engañarnos 1000 días a 1000 personas, ¿no? Esa frase famosa que existe al respecto. Pero claro, el problema es que vemos que inicialmente funcionan muy bien. Cuando se realizan en el ámbito planetario, estas operaciones psicológicas, que actualmente, como se llaman, como pongo en el libro también, que es doctrina incluso de la OTAN, de la Organización de la Alianza Atlántica, es decir, se llaman operaciones de influencia. Cómo ser capaces de influir a través de la manipulación mediática, esto que llaman ahora de la desinformación, o de la información o de la contrainformación, en sociedades enteras, incluso hablamos del ámbito planetario. Y claro que vemos que funcionan. Efectivamente, en este caso fue con Barack Obama, actualmente vemos otra operación de influencia llevada también de modo magistral, que es la de la imagen de que nos están transmitiendo del nuevo presidente de Joe Biden, que claramente es otra operación de influencia planetaria, en la que probablemente nos iremos desengañando como pasó con Barack Obama a lo largo del tiempo, aunque hay personas que ya están tan sumamente influenciadas, sí, que parece que aunque les des todos los datos del mundo, jamás lo van a reconocer, porque podríamos hablar efectivamente, como usted decía, que vendió el doble de armamento Barack Obama que había vendido Bush, por ejemplo. El Bush había sido un desastre total para el país, eso está claro. O que podíamos hablar de que no cerró Guantánamo, o que simplemente no cumplió con ninguno de los 3 puntos por los que le habían dado de manera preventiva el Premio Nobel de la Paz, que fue un verdadero escándalo. Y en cambio vemos pues que hay personas tan sumamente aducidas que jamás lo van a reconocer por más que se les trate de explicar con los datos en la mano. Y exactamente igual ahora estamos viviendo la siguiente operación de influencia psicológica de ámbito planetario, que la estamos viviendo con John Biden, que nos va a costar
también muchos disgustos en todo el mundo, en muchos escenarios de conflicto, y que en cambio pues nos costará a muchas personas el tiempo de desengañarse si es que lo llegan a hacer en algún momento. Sí, no tengo duda, aunque personalmente yo creo que existe una enorme distancia entre lo que consiguió Obama y lo que pueda conseguir Biden. Es la realidad. Lo de Obama es difícil que pueda llegar a salir tan bien. No digo que no pueda salir bastante bien, pero lo de Obama realmente es que fue un pleno al 15. Esa es la realidad. Hay una cuestión, Claro, hay unas... si me permite, Sí. le doy totalmente la razón. Hay que pensar que veníamos de un momento en que Bush había dejado una imagen pésima en todo el mundo de Estados Unidos, yo creo que peor todavía de la que ha dejado Trump, aunque ahora parece que se nos haya olvidado, entre otras cosas porque tenemos tan poca memoria ya para que nos demos cuenta que parece que esa gran desinformación que fueron las armas de destrucción masiva en Irak, pues parece que eso que digo que se nos ha olvidado, pero que estaban ahí, ¿no? Y efectivamente yo creo que le doy la razón que creo que probablemente será difícil superar todo lo que sucedió con Barack Obama. Hay una parte del libro enormemente interesante. Yo me imagino que hay gente que le va a resultar chocante, aunque sin duda hay capítulos enteros del libro que además de sabrosos son chocantes. Pero hay una parte que llama mucho la atención, que es la referencia que usted hace a la parapsicología o los fenómenos paranormales y cómo se puede utilizar el conocimiento de esos fenómenos para en un momento determinado avanzar en el dominio mental. Primera cuestión, dijera lo que dijera Carl Gustav Jung en el sentido de que él tenía una mente abierta y no tenía por qué creer que todos estos fenómenos eran fraudulentos, realmente al final hay una base para creer al menos en algunos de estos fenómenos. Segunda cuestión relacionada con esa, ¿verdaderamente se pueden emplear esos fenómenos caso de darse, estoy pensando en la telepatía, la telequinesis, etcétera, etcétera, como instrumentos de dominio psicológico, como instrumentos de dominio mental? Pues efectivamente, en principio, cualquier mente racional debemos de pensar que detrás de todos los fenómenos parapsicológicos pues existe desde la superchería, existe pues efectivamente una gran manipulación o incluso trastornos mentales, pero lo cierto, y yo me considero una persona muy racional, pero lo cierto es que también a medida que he ido investigando sobre el tema, hay muchos casos que siguen sin resolverse, que nadie ha podido aclarar, que existe algo más que probablemente se nos escapa o que a la mayoría de las personas que no tenemos la suficiente sensibilidad o la suficiente capacidad de percepción se nos escapa precisamente por estas deficiencias que tenemos. Lo cierto es que no solamente es que esto estuviera muy evolucionado durante la época de la Guerra Fría, que parte también era una estrategia para hacer perder tiempo y dinero al adversario con investigaciones, por supuestísimo, era parte también del juego entre los servicios de inteligencia, los espías, pero también es verdad que está volviendo toda esta temática otra vez, que a lo mejor también es parte para hacernos perder el tiempo, no lo sé, pero desde luego yo creo que le debemos prestar atención, porque si es cierto todo lo que yo pongo en el libro, es decir, que tampoco puedo atestiguarlo y siempre lo dejo también con un velo, digamos, de probabilidad Sí. de que no sea absolutamente cierto, pero si es cierto solamente parte de lo que yo expongo en el libro, desde luego significaría una gran capacidad para manipular la mente de las personas. Y es verdad que sobre todo países que tienen una gran experiencia en este ámbito, como es, por ejemplo, los rusos, no de ahora, de hace muchísimos años. Hay que pensar que todavía lo que es la brujería todavía tiene un gran predicamento, no solamente Rusia, y en tantísimos otros países, o la santería, países que creen a ciencia, vamos, a pies juntillas en todas estas cuestiones. Evidentemente, sabemos que hay delegaciones que se han acompañado de este tipo de personajes para intentar influir sobre la persona con la que tenían que negociar o con la que tenían que dialogar. Es decir, que algo más debe haber detrás, aunque a la mayoría de los mortales se nos escape. Y en lo que estaba usted respondiendo a mi pregunta, me ha venido a la cabeza, por eso de estos recuerdos relacionados, una anécdota que aparece en un libro de entrevistas con Mircea Eliade. Mircea Eliade fue un historiador de las religiones, controvertido, sugestivo, brillante en muchas ocasiones, y en un libro de entrevistas donde el entrevistador pues iba desgranando lo que había sido su vida, etcétera, en un momento determinado el entrevistador le decía
decía que había conocido a un diplomático soviético que había estado destacado en África y que en el curso de su misión en África había regresado a la Unión Soviética convencido de la realidad del mundo de los espíritus. Y entonces le contaba la anécdota a Mircea Eliade para ver qué le decía, y Eliade le respondía que tenía que alabar la honradez intelectual del diplomático soviético. Es decir, por supuesto a él le parecía que era así, pero tenía que reconocer que el diplomático soviético no había tenido ningún tipo de prejuicio y simplemente había aceptado los hechos como venían. Y me ha venido a la cabeza cuando usted hacía esa referencia de cómo en Rusia ha sido una tradición que antecede a la creación de la Unión Soviética y que ha continuado después del colapso de la Unión Soviética. El capítulo sexto de su libro se titula Las lecciones de la COVID-19. ¿Qué lecciones se supone que tendríamos que aprender de todo lo que ha sido y sigue siendo esta crisis de la COVID-19? Pues hay muchas lecciones de todo orden. Lo primero es que quizás los países occidentales, que vemos que somos los que más estamos sufriendo en general, o los más avanzados, estos del G20, en la crisis, vemos que quizás éramos excesivamente prepotentes. Teníamos una soberbia pensando que con nuestro sistema sanitario, nuestra sociedad tan avanzada, que estas cosas no nos iban a pasar. Si nos pasaban sería algo como muy de soslayo, que no tendría una gran incidencia ni social ni económica, por supuesto no sanitaria, que esto pasaba a otros países, y nos hemos dado cuenta de que éramos mucho más vulnerables de lo que nos creíamos, que a lo mejor estábamos preparados para lo grande, pero no para algo tan pequeño como es un virus o puede ser una bacteria, ¿no? En otro caso. Y además también nos hemos dado cuenta de que esa aparente unidad que existía en el mundo, en el momento que surge un verdadero problema, la unidad desaparece inmediatamente y surge tanto el egoísmo individual como el egoísmo colectivo. Lo hemos vivido en el seno de la propia Unión Europea, que ha quedado más que demostrado que estábamos menos unidos de lo que nos decíamos a nosotros mismos. Y luego también es verdad que se han ido consolidando otra serie de tendencias que ya se venían apuntando desde hacía tiempo, pues todo esto relacionado con el ciberespacio, una vez más, del teletrabajo, las compras online, los juegos online, que parece que hemos entrado en un mundo que va a ser muy difícil ya desprendernos de él porque se está consolidando. Y luego también en el ámbito geopolítico, esa pelea que se venía también manifestando desde hacía ya unos años, no muchos, curiosamente, entre un Estados Unidos decreciente frente a una China que viene arrollando con una fuerza tremenda absolutamente en todos los campos, empezando por la altísima tecnología, también en cualquier esfera, y que eso ya también ha venido para quedarse con nosotros, porque esta pelea, da igual quién esté en el poder, que no nos lo vendan de otra manera porque no es cierto, da igual que esté Trump, que esté en Biden, la pelea va a ser a muerte y cada vez más entre Estados Unidos y una China que quiere ocupar su papel en el mundo clarísimamente de gran dominador mundial. Sí, no cabe la menor duda de eso. Yo personalmente no tengo la menor duda y en los últimos años tuve la fortuna, pues no lo puedo calificar de otra manera, de viajar mucho por China, en distintos lugares de China, grandes ciudades y ciudades más pequeñas y regiones más prósperas y regiones algo menos prósperas, y evidentemente el fenómeno de China es el de un coloso, al que no se puede despreciar. Quien en estos momentos desprecie China es que verdaderamente no sabe el mundo en el que vive. Hay un capítulo... Totalmente de acuerdo, César, totalmente de acuerdo. Sí, Perdón. sí, yo estoy convencido. Hay un capítulo que prácticamente es la conclusión, que habla de la nueva sociedad mental y que comienza planteándose hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Pues es un poco el que luego, ahora hace muy pocos días, ha habido el foro de Davos, del Foro Económico Mundial. Es verdad que es la primera parte virtual, nos queda por ver la segunda, que en principio va a tener lugar en Singapur en el mes de mayo, ya la parte presencial, y que nos dará mucho más detalles. Pues es un poco lo que nos están alertando, lo que nos están diciendo. Vamos a un mundo muy complicado, un mundo completamente diferente del actual en el sentido socioeconómico político.
Hay que pensar, por un lado, que todos estos procesos de robotización y digitalización de la sociedad va a hacer que buena parte de la población, por no decir la mayoría, no va a tener trabajo, por lo menos no va a tener un trabajo relacionado con aquello que ha estudiado, que es algo que nos deberíamos plantear en todos los países, qué formación estamos dando, si va a ser verdaderamente, va a tener oportunidades laborales el día de mañana, lo primero que nos deberíamos plantear. Y luego es verdad que una sociedad que, por tanto, va a tener que estar mayoritariamente subvencionada de una forma o de otra, como yo pongo una subvención activa, que serán los funcionarios, cada vez más, y por otra parte la subvención pasiva de personas que simplemente pues tendrán que estar sostenidas artificialmente por el Estado, porque si no, evidentemente se quedarían completamente al margen y desde luego entraríamos en el caos social total. Y entonces va a haber una pequeña élite dominante muy íntimamente relacionada con la tecnología, y para mantener la paz social lo que va a hacer es que todo eso, como comentábamos antes, del uso masivo tanto del entretenimiento como de todos los tipos de psicofármacos, pues desde luego va a ser totalmente habitual, cotidiano, porque va a ser la única manera de sostener una sociedad que de otra forma pues estaríamos en una guerra permanente. Y es en cierto modo lo que nos están alertando los grandes, no solamente los grandes gurús, sino los grandes personajes mundiales. Solo hay que leer en detalle los textos de todos los principales líderes, y muy especialmente de Xi Jinping, de Putin, que están diciendo exactamente lo mismo. No va a haber trabajo, tiene que haber un nuevo sistema de gobernanza mundial, además un sistema de gobernanza mundial muy tipo chino, en el sentido, como dicen ellos, de socialismo moderno, es decir, de colectivización de la sociedad de una forma diferente, y que desde luego va a ser un modelo que muy poco va a tener con el sistema actual en el que estamos viviendo. Que sea ventajoso o no sea ventajoso para el ciudadano, para nosotros, para las personas de a pie, pues es más que discutible, porque probablemente vamos a perder en este camino, en este proceso, vamos a perder buena parte de lo que hoy en día consideramos derechos y libertades absolutamente inalienables. O sea, la posibilidad que usted ve es un mundo que sería una especie de neofeudalismo con una élite dirigente transnacional arriba, quizá con una capa de gente muy relacionada con el mundo de la tecnología, y el resto una gran masa a la que mantenemos entretenida, sosegada, casi me atrevo a decir que ovejunizada, para que efectivamente no moleste, no cree problemas sociales, no se produzcan grandes tensiones. Pues sí, es un poco lo que nos decía Huxley en El mundo feliz. Sí. Ese sería el soma generalizado, ese soma que es un poco esa mezcla de entretenimiento, es la droga de que cuando nos alteremos o nos indiremos por algo, pues nos llegará esa dosis, a lo mejor incluso, no sé, cómo nos la mandarán, si a través de Internet, o cómo nos lo harán llegar, pero o de un dron. O de un dron, efectivamente, pero que nos inyecten algo, aunque sea solamente inyectar, digamos, en un espíritu no físico, sino etéreo, en el sentido de ese entretenimiento, que nos haga seguir un poco en la inopia. Pero es que lamentablemente ya estamos en ello, en cierto modo. César, si vemos ahora mismo los programas de televisión que tienen audiencias de un 25, de un 30% de share, que es una auténtica barbaridad, son este tipo de programas absolutamente alineantes, vacíos, futiles, que no te dejan ninguna huella, que solamente te tienen entretenido durante el tiempo de la emisión, pero que efectivamente que al final tienen éxito y funcionan. Y vemos que los grandes medios siguen reacios a proporcionar materiales, contenidos de calidad, que sí que sería fácil hacerlo, ir acostumbrando a la población una vez más a pensar, pero es que el problema de pensar ya vemos que se está convirtiendo en un ejercicio de máximo riesgo en esta sociedad a la que estamos yendo, César. No me cabe la menor duda de que es un ejercicio de riesgo, ¿no? Yo recuerdo, y creo que he contado en público esto en alguna ocasión, que a inicios de la década de los 90 se puso en contacto conmigo el director de ficción de una de las grandes cadenas de televisión españolas.
Entonces él había leído un par de novelas mías, le habían gustado mucho y quería que le escribiera los guiones para una serie de televisión que finalmente no consiguieron interesar a una compañía multinacional y no llegaron a hacerse. Pero bueno, el guión inicial y la Biblia de la serie lo escribí y me pagaron muy bien, no tengo ninguna queja. Pero en un momento determinado, almorzando con este directivo, yo le comenté, hombre, yo comprendo los contenidos de vuestra cadena de televisión, pero habéis pensado, pues por ejemplo, en que hubiera ciclos de cine clásico. O sea, no te estoy diciendo que la gente vea Eisenstein, pero a lo mejor puede ver películas de Alfred Hitchcock. Podéis organizar otro tipo de programas de análisis político más en profundidad. O sea, tampoco yo pretendía quitar el elemento de entretenimiento, pero me parecía que la televisión daba campo para muchas de estas cosas. Y en el curso de la conversación recuerdo que esta persona terminó la conversación con una afirmación muy clara que fue: desengáñate, César, la gente que ve televisión es vaga y tonta y tenemos que hacer programas para gente vaga y tonta. Y yo en ese momento pensé, y serán más vagos y más tontos si seguís haciendo este tipo de programas. Es decir, esto es la pescadilla que se come la cola, ¿no? Pero esta persona estaba muy convencida de ello y estamos hablando de hace casi 30 años. De manera que es muy triste. Y además, vamos, comparto con usted su digamos, la tristeza al exponer sus palabras. Pero mire, efectivamente, César, la televisión tiene que ser entretenimiento. Sí, no pero cabe duda. Eso no quita que pierda su parte de formación. Y la ha perdido completamente, por lo menos la que vemos habitualmente. Y además es algo que se constata todos los días. Y es inaceptable. Por supuesto que a la población, si le das algo lo más sencillo, que no tenga que plantearse nada, que tenga que pensar, por supuesto lo consume y además se acostumbra a consumirlo de esa manera. Es un poco de lo que hablamos antes de los psicofármacos. Claro que, por supuesto, te hacen una vida más llevadera, en el sentido que vives casi en un mundo de fantasía, que te aísla de la realidad o que te hace la realidad más llevadera. Pero yo estoy convencido de que si de verdad hubiera voluntad política para educar, para formar a una población, claro que poco a poco, de modo paulatino, se le puede ir acostumbrando a la sociedad de la misma manera a que vaya aceptando, incluso que vaya aceptando con agrado un tipo de programas mucho más formativos. El problema es que no existe esa voluntad. Una vez más, porque esto está perfectamente diseñado, César, no tengamos ninguna duda. Lo mismo que hablamos de la fragmentación y la polarización social. Cuanto menos formados de verdad estemos, cuanto más infantilizados estemos, cuando la discusión principal al día siguiente sea los problemas de una saga familiar, que no nos afecta a ninguno para nada y que además no nos va a causar ningún tipo de beneficio. Y en cambio no estemos discutiendo sobre las barbaridades que se están cometiendo constantemente en los planos nacionales, europeos o internacionales, pues evidentemente el poder es feliz porque está consiguiendo el objetivo de seguir cometiendo desmanes sin que exista ningún tipo de reacción popular. Es así, es así. Bueno, pues mi coronel, hasta aquí hemos llegado con esta entrevista, que se hubiera podido extender horas, porque tengo que decir a nuestros oyentes que este libro de Pedro Baños, El dominio mental, es un libro que tiene muchísima más sustancia, muchísima más hondura, muchísima más documentación y muchísimo más análisis del que hemos podido abordar. Hemos podido ver algunas cosas, dar alguna pincelada, pero el libro tiene mucho más y habrán comprendido ustedes que es de un enorme interés, de modo que yo le tengo que agradecer el tiempo que hemos podido pasar departiendo. Y como usted sabe, a diferencia de lo que sucedía hace años, cuando estas entrevistas yo las mantenía en vivo en un estudio y podía regalar uno de mis libros a la gente que, como usted, tenía la gentileza y la paciencia de someterse a la batería de preguntas, aunque siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pues ahora me tengo que conformar con dejarle una melodía. He escogido una que usted va a comprender perfectamente por qué encaja con esta entrevista, y es el tema principal de la película The Manchurian Candidate, el candidato manchú,
Creo que en español se llamaba El mensajero del miedo, pero después de vivir tantos años en Estados Unidos yo ya voy olvidando los títulos en español de las películas y solo los recuerdo en inglés. Creo que era El mensajero del miedo, era en español, donde se describía una eficaz técnica de control mental que practicaban los coreanos con los oficiales norteamericanos capturados en la guerra. En fin, nos creíamos que aquello era imposible, casi, como decía usted muy bien, de las distopías, todas se han superado y casi nos parecen infantiles con las cosas que estamos viendo y las que seguramente llegaremos a ver. Don Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Yo espero que se difunda y se venda muy bien este libro titulado El dominio mental y, en fin, nos volveremos a encontrar en el ciberespacio uno de estos días sin ningún género de dudas. Muchas gracias y muy buenas noches. Pues César, soy yo el agradecido. Además, me ha encantado. Ha hecho usted una entrevista intelectual, de verdad, como corresponde a una persona inteligente y bien formada como es usted. Así que ya sabe que siempre me tiene a su disposición para participar cuando quiera en su programa. Ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Y con estos compases de aquella película impresionante, The Manchurian Candidate, donde se hablaba del lavado de cerebro de aquella persona programada para atentar y matar por una potencia extranjera, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido un par de cosillas útiles, y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Thank you.